Bueno, hola a todos, y haciendo las 4:06, vamos a dar comienzo al conversatorio. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida al primer conversatorio organizado por el Centro de Estudios USNOVUM. Yo soy Camila Vergara, directora de investigación del centro, y es un privilegio tener la posibilidad de reunirnos nuevamente a través de esta plataforma virtual, en esta oportunidad para referirnos a la temática de familia en tiempos de pandemia. Hoy hemos cambiado nuestra dinámica con el objeto de que sea más sencillo generar un espacio para conversar, en el sentido de hacernos preguntas y aportar a un tema tan importante como es familia, por lo que quedan todos invitados e invitadas a encender sus cámaras dentro de lo posible y recuerden siempre mantener sus micrófonos apagados. Bueno, primero que todo, es necesario decir que la pandemia por el COVID-19 sin duda ha impactado en la forma en que nos relacionamos, de modo que ha modificado nuestros comportamientos sociales, porque el modo en que nos hemos estado enfrentando a este virus se ha caracterizado por que los temas, se ha caracterizado porque la restricción de las libertades de circulación de todos nosotros ha sido cómo pretendemos evitar la propagación de este virus. Y como consecuencia de este aislamiento social se han visto afectados muchos ámbitos del derecho. Pero en el caso del derecho de familia, la situación es bastante particular, porque los temas involucrados en este ámbito son bastante sensibles, como los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo. Ahora bien, para comprender el impacto del coronavirus en el derecho de familia, existen diversos puntos que se deben considerar. Pero lo primero es que, al ser jurídicamente hablando un caso fortuito, este es impredecible, y como consecuencia de ello, esta pandemia impacta y seguirá impactando en las relaciones interpersonales, de modo que influirá en las relaciones familiares. Y en esta oportunidad, para referirnos a esto, contamos con la participación de dos expositoras, quienes nos darán su visión en relación a problemáticas particulares que se presentan dentro de este gran tema, que es familia. Y ellos lo harán desde su propia disciplina. A continuación le daré la palabra a Juan Ignacio Johnson, director ejecutivo del Centro de Estudios USNOVUM. Juan Ignacio. Sí, bueno, muchas gracias, Camila. En primer lugar, quiero agradecer a nuestras expositoras, quienes en verdad se dieron, por supuesto, el tiempo dentro de estas semanas, que a veces uno termina trabajando mucho más, participar a fin de cuentas en esta iniciativa que organizó nuestro centro de estudio en esta ocasión, y también, por supuesto, agradezco a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de Zoom en esta oportunidad. Este año cumplimos 3 años de existencia como centro de estudio. Y obviamente a lo largo de todos estos años hemos ido identificando las distintas actividades que realizamos como centro. Contamos con la revista de estudios, la revista de estudios USNOVUM, en donde publicamos trabajos de investigación, en donde alumnos y egresados de Derecho de todo Chile, incluso publican sus trabajos de investigación y aparte también artículos. Aparte de eso, con el boletín jurídico, en donde publicamos entrevistas y columnas de opinión, en el caso de las columnas de estudiantes de Derecho que se interesan sobre temas de contingencia jurídica, y las entrevistas a académicos, y ahí los difundimos a través del boletín. Y también desarrollamos distintas instancias que la idea es que sean de participación, de reflexión y diálogo, como es el caso de las jornadas de participación ciudadana, y en esta ocasión también este conversatorio. Y los conversatorios y también las jornadas, por supuesto, tienen nuestra idea de darle un enfoque multidisciplinario con la finalidad de poder enriquecer el debate y también contribuir en el debate académico. Y también, por otra parte, fomentar la reflexión por parte de los estudiantes y el pensamiento crítico. Porque, a fin de cuentas, a través del diálogo y la reflexión, podemos construir una sociedad que entre todos estimemos como valiosa. Sin más que agregar, en verdad, extiendo la invitación a todas las personas que nos están viendo hoy, también como a la expositora, de participar en las próximas actividades que realicemos como centro de estudio durante el año, y también reitero, en verdad, el agradecimiento a ellas que nos van a acompañar hoy día y nos van a mostrar desde su área sus conocimientos, porque en verdad es un privilegio. Y también a las personas que nos acompañan para que también participen en nuestros eventos.
Agradeciendo las palabras de Juan Ignacio, damos paso ahora al panel compuesto por Alejandra Illanes y Vanina Massman. La moderación de la mesa estará a cargo de Natalia Callejas. Junto con saludarles a todas y todas, como dijo Camila, yo voy a ser la moderadora de este conversatorio, por lo que voy a proceder ahora a explicarles cuál va a ser la dinámica de esta jornada. Cada expositor cuenta con un tiempo acotado entre 15 a 20 minutos para realizar su presentación. Transcurrido este tiempo, se les avisará para que den término a su exposición y puedan culminarla de forma adecuada, para así también respetar los tiempos del conversatorio. Al culminar ambas presentaciones, vamos a dar espacio a una ronda de preguntas, que idealmente mientras estén las presentaciones y vayan surgiendo comentarios, preguntas o dudas, vayan levantando la mano para así anotarlos en una nómina o diciendo por el chat que quieren realizar una pregunta, para que al final contabilicemos y vamos dando la palabra de forma ordenada. Idealmente, que tengan su cámara y micrófono encendido, pero si la conectividad no se los permite o no desean hacerlo, también pueden escribirlo por el chat, cosa que todos podamos participar. Dicho ello, ahora vamos a dar paso a nuestra primera expositora, que es la profesora Alejandra Illanes. Ella es abogada, es actualmente profesora en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tiene un magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también, tiene un máster en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma de Barcelona y además es coordinadora del programa Infancia y Discapacidad de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con la presentación entonces damos paso a la profesora Alejandra Illanes para que comience con su exposición. Buenísimo. Voy a partir compartiendo la pantalla antes de... Ustedes me dicen si es que se ve bien, ¿sí? Se ve perfecto, profesora. Ah, buenísimo, ya. Bueno, en primer lugar, les doy las muy buenas tardes a todos. Es una alegría, la verdad, es que encontrarme con mis alumnos, no sé, muchos de ustedes alumnos de esta escuela, en un espacio que es distinto, ¿ya? En un espacio en el cual están todos invitados a participar. Yo creo que nosotros, de alguna manera, con Vanina estamos invitados aquí un poco como a plantear temas, pero en definitiva buscamos que ustedes sean los protagonistas, ¿ya? Me siento muy orgullosa de que en esta escuela sean los alumnos, ¿no es cierto?, los que nos inviten a participar en este tipo de actividades, ¿ya? Porque eso da cuenta de alumnos que abren las puertas y las ventanas de la universidad para efectos de mirar el mundo que los rodea, ¿ya? Darse cuenta de cuáles son realmente los conflictos que enfrenta la sociedad, porque yo creo que solamente en la medida que nosotros tengamos claro cuál es el panorama, vamos a poder hacer una contribución mucho más real a las necesidades que hoy día la sociedad requiere, ¿ya? Así que valgan mis felicitaciones por la iniciativa y además porque, como les decía en la frase previa, antes de que se empezara a incorporar gente, son tremendamente preocupados, organizados. Yo les decía, he participado en hartos conversatorios y la verdad es que nosotros, muchas veces 5 minutos antes, todo bien rápido, aquí me mandaron varias veces el link, me preguntaron que cómo quería ser presentada, es decir, un nivel de preocupación que nada, solamente a mí me hace sentirme muy orgullosa, como siempre en la universidad, pero de las personas que integramos esta escuela y por supuesto especialmente de ustedes los alumnos que han tenido un poco, que nos han invitado a participar, ¿ya? El día de hoy yo voy a hablar acerca de la corresponsabilidad, y la verdad es que cómo se ha visto afectada la corresponsabilidad en tiempos de cuarentena, ¿ya? Entonces yo voy a hablar de la corresponsabilidad en cuarentena para efectos de plantearlo como una pregunta, dijo, ¿cuarentena de la corresponsabilidad? Porque en definitiva de lo que pretendo dar cuenta es de que de alguna manera en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes muchas veces hemos caído en una cuarentena de sus derechos, ¿ya? Es fácil desde el discurso declarar la importancia que tiene la infancia en una sociedad, declarar que son los primeros en la fila, pero la verdad es que pareciera ser que cuando son los primeros en la fila, cuando no hay otras personas, ¿no es cierto? Porque cuando nos encontramos frente a problemas de tal magnitud como fue esta pandemia, solemos olvidarlo, ¿ya? Y por eso que agradezco este espacio en que un poco yo les voy a dejar planteada la pregunta, es cuando ¿significa esta una cuarentena de la corresponsabilidad? Esperamos que no, ¿cierto? Ahora, antes de partir un poco de manera ordenada la exposición, yo trato en general ser ordenada, sí, cuando pensé en la corresponsabilidad, dije,
voy a partir contándoles una historia de un caso que se dio en España en el año 2018, en que yo creo que esta cuestión realmente como que me abrió la cabeza respecto de qué es lo que era hablar de la corresponsabilidad en serio. Y así quiero como partir antes de empezar a decir dónde está el principio, cuáles son los problemas, ¿ya? El caso era el siguiente, ¿ya? Todo esto me lo encontré, estaba como leyendo así como la revista Hola, imagínense usted, era una cosa así como, no era nada jurídico, y de repente viene este caso, y después por supuesto le empecé a seguir, me conseguí la sentencia, y el caso era el siguiente, ¿ya? En el año 98, las partes, ¿no es cierto?, de un juicio, que ahora es de un juicio, ¿no es cierto?, contrajeron matrimonio, producto del cual nacieron 2 niños, ¿ya? Uno de estos niños, el hijo mayor, presentaba una minusvalía producto de un trastorno madurativo del desarrollo, es decir, había tenido algún problema durante su gestación, y eso hizo que naciera con problemas que afectaron seriamente su desarrollo, ¿ya? Los problemas en su desarrollo afectaban, ¿no es cierto?, fundamentalmente el tema del control de impulso, ¿no es cierto? El punto era que este niño requería de cuidados permanentes y mucho más mayores a los que probablemente un niño en una situación normal requiere, ¿ya? El punto es que los padres, ¿no es cierto?, estos niños eran una madre, que era una enfermera, y el padre un funcionario público, ¿ya? En el año 2013 estos padres se divorciaron, hay un divorcio común acuerdo en España, y en el contexto del divorcio común acuerdo proceden a efectuar un acuerdo regulatorio de relaciones mutuas, en virtud del cual la madre, ¿no es cierto?, mantiene el cuidado personal de los niños, y el padre ejerce un régimen comunicacional, relación directa y regular, y además aporta a la manutención de los niños, ¿ya? En el año 2015, la madre solicita la modificación del régimen anterior, ¿ya? Pero aquí viene el punto. Lo que ella solicita, ¿no es cierto?, es que se establezca como régimen de cuidado personal una custodia compartida. En España, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que ocurre en Chile, en que el régimen de custodia compartida solamente podemos acceder en virtud de un acuerdo entre los padres, tema que es bien discutible precisamente a la luz del principio de la corresponsabilidad parental. En España, en la mayor parte de sus legislaciones locales, se permite que se demande la custodia compartida. Pero normalmente, uno entiende que quien demanda la custodia compartida es quien quiere participar. Pues aquí el caso era contrario. La madre demanda a fin de que se establezca como régimen la custodia compartida. Básicamente lo que la madre plantea es que ella necesita trabajar, ¿no es cierto?, desde bastante tiempo su familia la ha ayudado, su padre ahora está muy enfermo, está gravemente enfermo, no la pueden ayudar, y si bien es cierto el padre ha contribuido económicamente, la verdad es que aquí lo que se necesita no es solamente una contribución en términos económicos, sino lo que se necesita es un padre presente, ¿ya? Da cuenta que el niño necesita terapias, ¿no es cierto?, es decir, una dedicación que no se resuelve solamente en términos económicos, sino que requiere dedicación de tiempo, y ella entiende que la mejor forma de satisfacer esto es mediante un sistema de custodia compartida. Imagínense lo que es esto. Bueno, en primera instancia, ¿no es cierto?, el tribunal dijo que no, ¿no es cierto?, entendió que la custodia compartida, si bien se podía demandar, quien debía demandarlo era quien quería obtener, ¿no es cierto?, la custodia compartida, y no una especie como de condena a custodia compartida, ¿ya? Básicamente, uno podría decir, a la fuerza no es cariño, digamos. Un poco, eso era un poco la lógica del tribunal, ¿ya? Accedió, sin embargo, el tribunal, porque la madre pedía en subsidio que se modificara el régimen de relación directa y regular y que se aumentaran los alimentos, ¿ya? El padre, ¿no es cierto?, ella apela de esta resolución. El padre en todo caso se había opuesto a todo, se había opuesto por supuesto al régimen de custodia compartida. Respecto al régimen de relación directa y regular, según él, el régimen que existía satisfacía plenamente el interés superior de los niños, y en relación a la parte económica también se oponía. Bueno, el punto es que la madre apela de esta decisión, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la Audiencia Provincial de Córdoba, en España, acoge el recurso de apelación y establece que el régimen que ha de observarse es el régimen de custodia compartida, ¿ya? Dice, si bien es cierto, aquí el padre ha logrado acreditar que hasta el momento él ha cumplido, ¿no es cierto?, con sus responsabilidades parentales, ha ejercido el régimen comunicacional en los términos que se acordó, ha cumplido con la parte económica. La verdad es que el deber de los padres es algo que va más allá, ¿ya?
Y por lo tanto, basado en el interés superior de estos niños, ¿no es cierto?, que el tribunal entiende que se va a ver beneficiado con este régimen, y la corresponsabilidad parental, se establece como régimen la custodia compartida, ¿ya? Esto yo les diría, ¿por qué uno dice, le parece tan increíble? Le parece tan increíble porque en el fondo es algo que se aleja tanto respecto de nosotros, ¿ya? No solamente porque aquí el régimen de custodia compartida ha tenido una entrada bastante pobre, digamos, atendido la forma en que se reguló, la forma en que tenemos hombres y mujeres de entender la responsabilidad parental, sino porque muchos abogados seguramente nos hemos encontrado en más de una oportunidad intentando modificar un régimen incluso para ampliarlo, ¿cierto? Pero cuando no demanda esa ampliación del régimen el progenitor que lo ejerce, el juez dice, muchas veces uno se encuentra con el juez y dice, mire, ¿sabe qué? Si el papá dice, le está diciendo que en la contestación de la demanda que no puede más, que no tiene más tiempo para el niño, él puede solamente fin de semana por medio, así que aunque yo lo condenara a lo que usted plantea, que es por favor, ¿no es cierto?, que retire a los niños, ¿no es cierto?, los días jueves y se los deje el viernes porque usted es, como este caso, enfermera, la verdad es que abogado no corresponde que vayamos por ese sentido, ¿ya? Por eso que este fallo a mí me parecía increíble, ¿ya? Dicho esto, me voy ahora a lo que me invitaron, que es hablar sobre la corresponsabilidad parental, pero quería partir hablando de esto porque esto es como la corresponsabilidad en serio, ¿ya? Es una corresponsabilidad como desarrollada, ¿no es cierto? Es como un sueño de corresponsabilidad, ¿ya? Para referirnos, ¿no es cierto?, a este principio, es necesario partir desde la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? En la Convención de los Derechos del Niño marca un antes y un después en lo que se refiere a la visión que tiene el derecho respecto de niños, niñas y adolescentes. Esta convención deja de mirarlos como objetos del derecho, simples objetos débiles a los cuales hay que proteger, hay que entregarle prestaciones, como un sujeto de derecho y como un sujeto de derecho con autonomía progresiva. Y se establece, ¿no es cierto?, por otra parte, como principio central, ¿no es cierto?, de la convención, el principio del interés superior del niño, ¿ya? Principio que está destinado a orientar todas las decisiones que se adopten en relación con los niños, y cuyos destinatarios no es, como muchas veces nosotros tendemos a pensar, es solamente el juez que tiene que tomar una decisión en el contexto de un juicio, sino que todos. Y por cierto, los primeros llamados a satisfacer este interés superior son los propios padres, ¿ya? Ahora, ha existido un enorme desarrollo en relación con este principio, ¿no es cierto? Se ha hablado, ¿no es cierto?, que es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretador, una norma de procedimiento, ¿no es cierto?, con el objeto de dar cuenta de la trascendencia que tiene, ¿ya? Porque cuando veamos la Convención de los Derechos del Niño, cuando uno ve la Convención encuentra que hay una serie de principios, pero de alguna manera el principio que los ordena todo es el interés superior del niño, ¿ya? Interés superior que en el contexto de una convención de derechos implica, como ha dicho la doctrina nacional, y esto es una suerte de concepto que se ha repetido, ¿no es cierto?, en diversas esferas, corresponde a la plena satisfacción de los derechos del niño, ¿ya? Satisfacción, ¿no es cierto?, en la cual no es simplemente un adulto el que viene a aplicar y construir una decisión, sino que también el niño está llamado a ser parte, desde el momento en que el niño tiene el derecho a ser oído, y en que su opinión debe ser considerada, ¿no es cierto?, para los efectos de la construcción de la decisión que lo afecta, ¿ya? Ahora bien, en este contexto de la Convención de los Derechos del Niño, con un principio orientador, el interés superior, surgen otros principios que están directamente encadenados a este, y uno de estos principios es el principio de la corresponsabilidad parental, ¿ya? El principio de la corresponsabilidad parental es un principio que fue incorporado formalmente en nuestra legislación recién en la reforma de la ley 20.680, es decir, recién, ¿no es cierto?, fue incorporado formalmente en el año 2013, pero hay que entender que era un principio que ya estaba vigente desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, es decir, hace 30 años, ¿ya? El artículo 18 de la Convención plantea que los Estados podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, incumbirá a los padres, o en su caso a sus representantes legales, la responsabilidad primordial en la crianza y desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior, ¿ya?
Por eso que yo digo que la sentencia española es súper interesante, porque hace cumplir el principio, es decir, la responsabilidad es hacerse cargo de la crianza y del desarrollo del niño. Usted, padre, está muy bien que entregue recursos, está muy bien que haya cumplido su régimen, pero hoy día necesitan que usted se involucre realmente, ¿ya? Y la ley 20.680, la ley sobre cuidado personal, toma este principio y lo plasma en el artículo 224 del Código Civil, estableciendo que, a propósito del cuidado personal, este deberá basarse en la corresponsabilidad parental, en virtud del cual vivan ambos padres juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos, ¿ya? Yo creo que tuvo buen ojo el legislador chileno, por así decirlo, en plantear el hecho de que este era un principio que debía observarse cualquiera fuera el régimen de cuidado personal de los hijos, ¿ya? Es decir, que este no era un principio como algunos pensaron, legisladores pensaron durante la discusión de la ley, que solamente había que cumplirlo cuando el régimen de cuidado personal era custodia compartida, sino cualquiera fuera este régimen, ¿ya? Vivieran los padres juntos o vivieran separados, ¿ya? Y esto es súper importante entenderlo porque el otro día conversábamos con unos abogados. Cuando los derechos se satisfacen, ¿no es cierto? Cuando usted tiene un niño que efectivamente vive en el contexto de una familia, rodeado de amor, satisfecha sus necesidades materiales y espirituales, usted no necesita una convención de los derechos del niño, ese niño vive feliz. ¿Cuándo son importantes instrumentos como este, normas como esto, frente a una situación donde existe un riesgo de que esto no pueda ser satisfecho? Y el legislador chileno, ¿qué es lo que dice? Esto usted tiene que observarlo siempre, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles fueron los problemas que desde el día 1 nosotros observamos a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.680? Primero, ¿no es cierto?, ¿cómo lo íbamos a incorporar en nuestro ADN? ¿Ya? Uno podría decir, oye, pero teníamos más de 20 años que estaba incorporada a la Convención de los Derechos del Niño. Sí, pero si nosotros miramos a la realidad chilena, hasta ese momento vivíamos bastante poco en corresponsabilidad. Podremos dar miles de explicaciones, ¿ya? Había un sistema que favorecía enormemente el cuidado materno, funcionábamos, ¿no es cierto?, con roles absolutamente estereotipados en ese minuto, y por lo tanto la pregunta era, bueno, ¿cómo íbamos a transformarlo? ¿Ya? Yo me acuerdo que participé en su momento en la jornada de Derecho Familia, y yo eso lo planteaba así como la pregunta. Hoy día traté de buscar ese artículo, pero no sé, está la oficina en la universidad, no pude acceder a él para ver qué es lo que había dicho en ese minuto, pero lo planteaba ya como un problema, ¿ya? Después el tema era cómo determinar sus límites, o cómo darle vida real a este principio, ¿ya? Y eso porque tempranamente la Corte Suprema dijo, a propósito de un conflicto en un contexto de un cuidado personal compartido, un régimen de relación directa y regular, la Corte Suprema dijo, este es un principio maravilloso, está establecido en función del interés superior del niño, pero este principio tiene que tener un desarrollo concreto. Si no está desarrollado en la sentencia que fijó un régimen comunicacional, si no está desarrollado en un acuerdo regulatorio de relaciones mutuas, usted después no me puede venir a golpear la puerta a mí como juez y pedirme que yo le diga al otro padre que cumpla con el principio de corresponsabilidad parental, ¿ya? Y con eso un poco se vinculaba este artículo en que yo decía un poco lo importante que era que los abogados, al momento de participar en la celebración de acuerdos regulatorios o en el contexto de un juicio, tratar de darle vida. Es decir, esto se traduce concretamente en esto, ¿ya? Si yo miro a la distancia, ¿no es cierto?, yo sentía, ¿no es cierto?, y esto era como un poquito antes de la pandemia, que habíamos hecho un tránsito lento, pero transitábamos a algo mejor, ¿ya? Cuando uno se convence, y en mi caso cuando estoy convencida de que el principio de corresponsabilidad parental es algo valioso para los niños, porque efectivamente, independientemente de que los padres vivan juntos o separados, en la cabeza del niño, ¿no es cierto?, este necesita, ¿no es cierto?, seguir siendo parte de un grupo, de un núcleo que lo acoja, ¿ya? Tú haces mucho más seguro a un niño cuando él sabe, ¿no es cierto?, a temprana edad, que puede recurrir en igualdad de condiciones a su madre y a su padre, ¿ya? Efectivamente, desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, el principio de la corresponsabilidad parental es algo enormemente valioso para la vida de un niño, ¿ya?
Y yo les decía que yo tenía como una sensación como bastante positiva en este sentido, ¿ya? Por ejemplo, en algo súper concreto, hasta ese momento todavía seguíamos, ¿no es cierto?, con estos regímenes de relación directa y regular, de que el papá llegaba a buscar al niño el sábado en la mañana, sí, pero máximo el viernes, y lo entregaba el domingo en la tarde para que la mamá tuviera que darle la comida, bañarlo, hacer las tareas que el niño no había hecho durante el fin de semana. Eso era como, así funcionaba, ¿ya? Sin embargo, yo realmente había visto una mucho mayor apertura para cambiar eso, es decir, regímenes que apuntaban a más tiempo, ¿no es cierto?, a hacer partícipe a los padres en actividades escolares, a comprometerlos, ¿no es cierto?, con pernoctaciones durante la semana, es decir, veíamos que íbamos mejorando, ¿ya? Y eso pasa también que cuando uno ejerce una profesión y uno entiende que hay algo que es valioso, yo creo que uno pone su ojo ahí y trata efectivamente de incentivarlo, ¿ya? Y ahí les cuento un caso. Yo tuve, hace muchos años atrás, tuve un caso de una pareja que tuvo un quiebre matrimonial súper complejo, ¿no es cierto?, provocado por la infidelidad del marido, ¿no es cierto? Creo que te entiendo, según me acuerdo, eran 4 niños, el niño más chico era muy chiquitito, estamos hablando de una guagua súper chiquitita, y el padre, en todo caso, mientras había durado el matrimonio, era un padre sumamente presente en la vida de su hijo, ¿ya? Y claro, en el fondo se produce un quiebre súper doloroso, la mujer estaba muy, muy dolida, muy afectada, imagínense con una guagua chica, imagínense la sensación de desprotección terrible, y resulta que nosotros tenemos que demandar en este contexto, en representación del padre, un régimen comunicacional, ¿ya? Y yo planteo, ¿no es cierto?, bueno, los fines de semana por medio, o sea, pero que el padre retira el bien desde el colegio, ¿no es cierto?, él verá cómo se la arregla para salir antes de la oficina, entrega el lunes en el colegio, él tiene la obligación de llegar temprano con su hijo, y además, ¿no es cierto?, todos los miércoles, de miércoles a jueves, ¿no es cierto? Bueno, en su momento, la madre, esta cuestión fue para ella, sí, pero un puñal en el corazón. Yo sentí que ella me miró así como que yo realmente, ¿cómo se me había ocurrido hacer esto? En ese momento más como que lo sentí, que me lo dijo, porque después, años después me lo dijo. Logramos convencer al tribunal, tuvimos muy buena recepción, se fijó este régimen, lo que permitió que en la vida de esos niños este padre siguiera igualmente presente, ¿ya? 2 o 3 años después nos reencontramos, ¿no es cierto?, las mismas personas, las mismas parejas, ¿no es cierto?, y esta mujer me dice, mira, mi hijo, cuando tú demandaste el régimen comunicacional, yo básicamente sentí que tú, la verdad es que eras una persona desalmada, no podía entender que tú, siendo mujer y teniendo hijos, demandaras un régimen comunicacional que me iba a significar a mí preparar mochilas, cuadernos, ¿no es cierto?, un día miércoles para jueves, toda la semana. Yo sentía que realmente te daba lo mismo, que en el fondo a ti lo único que te interesaba era ganar un juicio. Sin embargo, hoy día, después de 3 años, ese es mi miércoles, me dijo. Yo ahora tengo vida, me dijo. Yo tengo 4 hijos. Hoy día me doy cuenta que tengo vida, que en definitiva la responsabilidad de las tareas ya no me corresponde exclusivamente a mí, sino que también son del padre. ¿Y sabes qué más? El día de mañana siento que si algo me pasara, mis hijos seguirían contando con un padre. Eso es la corresponsabilidad. Y yo sentía, en verdad, bastante contenta que íbamos en ese camino, ¿ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, nos encontramos con la pandemia, ¿no es cierto? Y la pandemia, ¿no es cierto?, como bien decía en la introducción, ha actuado en el fondo como una caja de resonancia respecto a los conflictos intrafamiliares. No sé si realmente podemos hablar de que existan problemas tan distintos, pero que sí, ¿no es cierto?, en este contexto se han hecho mucho mayores, ¿ya? Hoy día estamos acá para hablar hemos estado, ¿no es cierto?, en estos días hablando sobre mucho mayor incumplimiento de las pensiones de alimentos, mucho mayor infracción respecto a los regímenes comunicacionales, mayor violencia intrafamiliar. O sea, no es que sean problemas nuevos, pero que en el contexto de la pandemia se han amplificado enormemente, ¿ya? Impactando en el fondo, además, a personas que estamos con nuestra, por así decirlo, emocionalidad bastante, digamos, flotamos, ¿ya? Así que lo que ha sido particularmente complejo. Bueno, ¿cómo ha afectado el COVID en concreto a los regímenes comunicacionales? ¿Ya? Esto es como, hice como una síntesis súper cortita, ¿no es cierto?, que en marzo se decreta el estado de catástrofe, que implica naturalmente enormes restricciones a la libertad de circulación de las personas, entre otras cosas, con un objetivo claro y necesario, que es resguardar la salud de toda la población, ¿ya? El 25 de marzo comienzan a decretarse por primera vez las cuarentenas obligatorias, ¿ya?, que comenzaron, como ustedes recordarán, en
en comunas de la región metropolitana, originalmente para los 7 días, ¿ya? Es el momento en que uno le decía a los niños o a los alumnos, no se preocupen, en 15 días más nos vemos, bueno, estábamos en ese momento, ¿ya? Y en ese momento, al decretarse la cuarentena, empiezan a hablar acerca un poco de los permisos, y viene la pregunta que se le formula en ese momento a la vocera de gobierno, y le pregunta, bueno, ¿qué pasa con los padres separados y las visitas de los hijos? ¿Ya? Y en ese momento, y aquí yo no condeno a nadie, en el fondo en ese minuto nadie tenía la bola de cristal para saber que eso que nosotros pensábamos que iba a durar 2 semanas, íbamos a estar todavía ahora entrando el 18 de septiembre con lo mismo, ¿ya? Y en ese momento, la respuesta dice, mire, hoy día la prioridad es proteger la vida, integridad física de las personas, ¿ya? Por lo tanto, se ha decidido que durante este periodo esas visitas no se realicen, y el llamado es que a los padres comprendan esta situación y que al final, ¿no es cierto?, una vez terminada la cuarentena total, se recuperen los días, ¿ya? Digo que aquí es imposible condenar a nadie respecto a esa respuesta. Hoy día, mirar a la distancia y dice, es que, qué criterio, ¿no es cierto? Pero en ese momento nadie se podía siquiera imaginar que íbamos a estar tanto tiempo en lo mismo, ¿ya? Pero también un poco representa cuál fue la reacción original del sistema jurídico respecto a los niños. O sea, al principio los niños fueron absolutamente invisibilizados, porque además se estimaba que era una población que era poco riesgosa desde el punto de vista de al contraer la enfermedad, por lo tanto, como que no era mucho tema. O sea, a los niños les preocupaba a la gente porque en el fondo eran vectores de la enfermedad, ¿no es cierto?, más que receptores, por lo tanto, tercera edad, los niños nos volvían, ¿ya? Ahora, en abril esta situación empezó a cambiar y se habilitaron ya propiamente permisos temporales que tenían por objeto permitir el traslado de los niños en contexto de regímenes comunicacionales, ¿ya? En algún minuto, y eso no le seguí completamente un poco la pista, pero en algún minuto estos permisos dejaron de estar disponibles, ¿no es cierto?, para ser sacados por internet, ¿ya? Y ahí empezó, ¿no es cierto?, el reclamo a la gente. Yo me metía para tratar de ver que efectivamente qué pasó con el permiso, y de repente la subsecretaria para la prevención del delito dijo, mire, en mayo sabe que se restableció el permiso virtual para el traslado, dando a entender o diciendo directamente que antes estaba disponible presencial, así como nunca se nos ha pasado, pero ahora vuelve a estar de manera virtual, ¿ya? Es importante decir ya, como en el plano jurídico, que el 2 de abril se dictó la ley 21.226, que estableció un régimen jurídico de excepción para procesos judiciales, estableciendo la facultad que iban a tener los jueces para efectos de prorrogar, postergar las audiencias, ¿ya? Lo cual significó, yo les digo como abogado de familia, que nos postergaron todas las audiencias en ese minuto, a partir de esa ley, ¿ya? Afortunadamente, pocos días después sale el acta 53 de la Corte Suprema, un auto acordado, en virtud del cual, de alguna manera, hace la bajada un poco de esto que estaba planteado en términos generales en la ley, en el sentido de darle prioridad a determinadas causas, ¿ya? Y esto es importante porque en el fondo se consideró que iban a ser causas urgentes y que por lo tanto los tribunales debían atender particularmente aquellas que se relacionaban con medidas de protección, con solicitudes de entrega inmediata, autorizaciones de salida, violencia intrafamiliar, relación directa y regular con los progenitores no custodios y alimentos provisorios, estas últimas dos dependiendo de las circunstancias del caso, porque yo tuve causas de relación directa y regular en que simplemente me tiraron la pelota, tengo un caso en que me la reprogramaron 4 veces y a la 5ª vez me dijeron que cuando terminara el estado de emergencia volviera a presentarlo. Ya, no era algo tan dramático porque en el fondo era la modificación de un régimen y la verdad es que no era urgente, ¿ya? Pero ese era el espíritu original. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puede ser la pandemia, ¿ya?, el riesgo que conlleva el contraer el coronavirus un fundamento para suspender un régimen comunicacional previamente establecido? ¿Ya? Y ahí toda una discusión interesante, porque en el fondo puede esta decisión del Poder Ejecutivo sobreponerse sobre decisiones adoptadas en el contexto de un juicio de relación directa y regular, ya sea porque se tramitó un juicio, porque se aprobó un acuerdo, y la respuesta es que no, ¿ya? ¿Es posible sostener que la fuerza que la fuerza de las resoluciones judiciales entonces tengan que cumplir irrestrictamente y yo no pueda considerar las circunstancias del caso? Tampoco, ¿ya? Y el punto es un poco cómo logramos solucionar el problema, ¿ya? Si nosotros miramos el derecho comparado, ¿ya? Es posible darnos cuenta de primero que todos hemos sufrido lo mismo,
O sea, en el sentido de que en todos los ordenamientos hemos tenido las mismas interrogantes respecto de qué hacer en contexto de regímenes comunicacionales que precisamente, en el fondo, obligan a las personas a desplazarse, ¿ya? ¿Cómo cumplirlo? ¿Ya? Yo siento que hay otros países, ¿no es cierto?, mirando hacia afuera, ¿no es cierto?, uno siempre encuentra que el pasto del vecino es más verde, pero que existe un poquito una voz más oficial respecto al tema, ¿ya? Obviamente ustedes cuando en abril salen con ese de la idea de que no se suspende y al final usted lo recupera, eso significó que esto quedó en tierra de nadie, que en definitiva el que puede, que vea cómo se las arregla, ¿ya? Yo siento que en otros países yo creo que se tomó el timón de manera más temprana, en el sentido de dar señales de que era necesario de que esto se resolviera en el fondo caso a caso, y evitando, por cierto, poner en riesgo el interés superior del niño, la corresponsabilidad parental y, por supuesto, la salud. Si la salud también es integrante del interés superior del niño, ¿ya? Así como la corresponsabilidad parental entendemos que lo es, el derecho a la salud, por cierto, lo es, ¿ya? Y aquí hay un documento súper, súper interesante, ¿no es cierto?, por si alguien después lo quiere consultar, aunque yo creo que ya hoy día estamos en otra etapa, que fue elaborado por Abofem, ¿no es cierto?, que es una asociación de abogados feministas, ¿no es cierto?, en que hacen un análisis súper interesante, y aquí debo agradecerle a mis alumnas que son ayudantes de Derecho Civil de Familia, a Sofía Cisterna y Isabela Martín, quien de repente les dije, miren, saben que el viernes tengo que participar, porfa, ¿me pueden ayudar? O sea, aquí les reconozco el mérito que encontraron este estudio que era súper interesante, que mostraban de alguna manera cómo se las habían ido arreglando en ordenamientos comparados, ¿ya? Ahora, y espero, 2 minutitos y ya voy terminando, ¿ya? Como les decía, ¿no es cierto?, uno siempre tiene que plantear una pregunta, ¿qué hacer? Y obviamente no es una cuestión fácil, porque en definitiva tú te ves enfrentado a la colisión de derechos fundamentales, ¿ya? Y el tema es sobre qué base tú construyes una solución, ¿ya? Y aquí nos encontramos con los principios y su rol orientador, ¿ya? Esta parte que los alumnos siempre sientan, yo siempre pienso que en las primeras clases de Derecho de Familia, cuando yo empiezo con los principios, dicen, no, está llenando la clase. Yo les juro que no la lleno, si en el fondo, con suerte termino de pasar la materia, lo hago. Porque muchas veces hay problemas que no tienen respuesta. Eso les va a pasar todo el tiempo. Y cuando uno logra entender cuáles son los principios, puede intuir mucho mejor una solución, ¿ya? ¿Y cuáles son los principios que en el fondo deben orientar la toma de decisiones en estas materias? Primero, el interés superior del niño. Un principio que nos obliga a todos. Los abogados de que nos dedicamos a familia no podemos dejar de repetirle a los padres que los primeros llamados a satisfacer el interés superior del niño son ellos. Por lo tanto, ustedes comprenderán que en hipótesis de pandemia mundial, ¿quiénes son los primeros llamados a acordar la forma en que debe ejercerse un régimen comunicacional? Ellos son los primeros, ¿ya? En segundo lugar, entender, o sea, también el concepto de interés superior del niño, que el principio del interés superior del niño no me puede conducir a decir, mire, ¿sabe qué? Todas las visitas de este país se suspenden o todas se cumplen. Porque el principio del interés superior del niño debe conducirnos a adoptar una decisión en función de cuáles son las necesidades de ese niño en particular y cuáles son sus condiciones de vida. Y para eso no es posible entregar fórmulas generales. Por eso es tan importante que sean los padres, en hipótesis como esta, los que sean particularmente generosos, no entre ellos, sino con sus niños. El segundo principio, el principio de la corresponsabilidad parental, ¿ya? Hay quienes han criticado, y yo también concuerdo un poco con esta crítica, en el sentido de que el legislador chileno lo plantea la corresponsabilidad como si fuera un derecho de los padres. O sea, que los padres son los que tienen derecho, ¿no es cierto?, a agarrar el serrucho y partir al niño. Es circunstancia que aquí lo que está presente es el derecho del niño a comunicarse de manera permanente, cercana y directa con ambos padres, ¿ya? Es esa un poco la vuelta de tuerca que hay que dar, ¿ya? Y el tercer elemento, entender que la corresponsabilidad parental es un instrumento social, de cambio social importantísimo. Yo por eso creo que la intuición de usted al juntarme, ¿no es cierto?, con su próxima invitada que nos va a hablar acerca de violencia intrafamiliar de la mujer, es tan interesante este cruce, ¿ya? Porque si nosotros queremos mejorar las condiciones de vida de las mujeres de este país y por lo tanto de todo el país, es necesario que comprendamos que la corresponsabilidad parental es un elemento socialmente valioso, ¿ya? Hoy día también conversábamos un poquito
antes de partir un poco, de que hoy día, ¿no es cierto?, ustedes discuten, y eso me encanta que se haga, discutir respecto de cuáles son los factores que afectan hoy día a las mujeres. El que no exista un principio de corresponsabilidad parental hecho y derecho nos afecta enormemente. Por eso que yo partía con esta sentencia y vuelvo ahora a ella. Esos son los derechos del niño en serio. Eso es la corresponsabilidad en serio. La corresponsabilidad en serio no se da simplemente porque un padre cumple con la obligación, ¿no es cierto?, de retiro de una hora a la otra o porque contribuye económicamente. Es mucho más que eso, ¿ya? Ahora, uno te podría decir, bueno, pero profesora, con esto no terminó de contestar la pregunta. Bueno, ¿qué hacemos en los regímenes comunicacionales? Yo podría decir lo siguiente. La pandemia no puede ser utilizado unilateral para que quien tiene el cuidado personal de los niños decida unilateralmente suspender o modificar régimen de relación directa y regular, ¿ya? Eso de partida, ¿ya? Quien desea hacerlo, ¿no es cierto? En principio lo ideal fuera que fueran los padres quienes modificaran de común acuerdo los regímenes comunicacionales, y en muchos casos eso se ve, ¿ya? Yo ayer conversaba con un juez, le decía, bueno, ¿qué me podéis contar un poco de eso, si hay algo que se me está yendo? Me decía, claro, efectivamente a mí me han llegado muchos casos en que los padres de común acuerdo presentan un escrito al tribunal, como tienen en el fondo un historial de causa, me dicen que hacen presente que se va a modificar, se llevan, ¿no es cierto?, las visitas virtuales, sobre todo en aquellas comunas que están con cuarentena total todavía, ¿ya? Por lo tanto, es resorte o tiene que ser la iniciativa del padre que tiene el cuidado personal del niño quien debiera solicitar al tribunal la modificación, si es que no logra el acuerdo, modificar el régimen de relación directa y regular, ¿ya? La modificación de régimen de relación directa y regular en términos ordinarios implica un nuevo juicio, ¿ya? Que en términos normales implicaba mediación y después iniciamos otro juicio. Hoy día se están tramitando como medidas cautelares en el contexto de la causa a la cual se fijó el régimen, ¿ya? Lo cual un poco implica adaptarse a las circunstancias, ¿ya? Y en este contexto, los jueces no es que tengan una decisión, se cumple a rajatabla o no se suspende completamente. Hoy día lo que se trata de alcanzar efectivamente es una solución que resguarde fundamentalmente el interés superior del niño, que pasa por proteger la salud, sí, pero también pasa por proteger su integridad psíquica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? ¿Debieran utilizar la modificación del régimen de relación directa y regular? ¿Se han utilizado otros medios? Sí, la medida de protección ha sido un medio que se ha utilizado bastante. De esto un poco lo dejo si es que después en materia de preguntas quisiera salir, ¿ya? Termino esto, ¿no es cierto? Y ahora sí, con una reflexión. No es mía, pero ya no me acordaba de dónde la había sacado, pero me había encantado la frase y como un poquito con eso me quiero quedar. Por eso está entre paréntesis, no es mía por si acaso. Dice, el valor de la sociedad y su capacidad para subsistir depende de su energía para amparar y proteger a sus miembros más indefensos. Y hoy día nosotros hemos sido invitados a hablar de eso, de personas vulnerables, de niños, niñas y adolescentes, y de mujeres en contexto de violencia intrafamiliar. Bueno, esa es mi presentación y por supuesto después quedo disponible para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alejandra, por su tan clara exposición, muy interesante además el tema, que nos invita a varios cuestionamientos, así que muy agradecidos por parte del equipo. Ahora damos paso a la segunda expositora, que es la directora Vanina Massman León. Ella es cientista política de la Universidad Católica de Chile, es candidata a magíster en políticas públicas en la Universidad del Desarrollo. Actualmente es directora regional del CERNAMEC Valparaíso. Sumado a ello, se ha desempeñado en el ámbito municipal y en el gobierno central, en Senda y CERNAM en la región metropolitana. También es exdocente de las Facultades de Gobierno y Salud en la Universidad del Desarrollo, sede San Carlos de Apoquindo, en Santiago, y es exsecretaria técnica en el área de salud de la Asociación Chilena de Municipalidades. Dejo con ustedes entonces a la directora Vanina Massman. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan hoy día. Agradecer en primer lugar la invitación, muy contenta de poder estar acompañándolos hoy día. Como servicio, tremendamente gratificados por esta invitación y comparto el sentir de Alejandra, ¿cierto? Cuando contaba y decía que orgullo tener un grupo de chiquillos y chiquillas tan jóvenes motivados por estas temáticas que son tremendamente importantes y que hoy día impactan no solamente a nivel global, en nuestra región impactan de manera profunda. Así que en ese sentido, muy contenta de poder acompañarlas y acompañarlos, y tengo preparada una presentación. Así que voy a
compartir. Voy a minimizar acá. Entonces, bueno, comentarles que efectivamente nosotros somos la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, servicio que tiene larga data, se gesta en 1991, como CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, y luego, con la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se agrega este adicional, ¿cierto?, que tiene que ver con la equidad de género al Servicio Nacional de la Mujer. Nuestros objetivos tienen que ver con principalmente el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres, ¿ya? Y en ese sentido, lo que buscamos hoy día desde toda nuestra oferta programática y a través de la ejecución de las políticas públicas que se proponen a través del Ministerio de la Mujer, es contribuir al fortalecimiento de los derechos, el ejercicio de derechos de las mujeres, pero desde la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía política y social. Y en esa lógica, bueno, del trabajo más potente o el más visible tal vez que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene que ver con la lucha contra la violencia contra la mujer. En este escenario, partir inicialmente con algunas definiciones, ¿ya? ¿Cómo entendemos la violencia realmente? Y el marco internacional y las convenciones y el sistema en general universal y regional de derechos humanos ha establecido ciertas definiciones y que son tremendamente claras respecto de cuál es la postura hoy día que tienen, o los lineamientos que tienen los estados respecto de esta vulneración. Y la vamos a entender de una u otra forma con cualquier acción o conducta que está basada en el género, que cause muerte, daño, sufrimiento sexual o sufrimiento físico, psicológico a una mujer, indistintos sea el ámbito donde esto se produzca, ¿ya? Yo hoy día destaco la definición de la Convención Internacional, ¿cierto?, de la CEDAW, porque efectivamente es la primera que establece y que nos permite el cambio de paradigma con el que nosotros hoy día, desde el Estado de Chile, abordamos finalmente la violencia contra las mujeres. Y que tiene que ver efectivamente con esto, con el reconocimiento de que la problemática de la violencia contra la mujer no es una problemática del ámbito privado, sino que más bien es una problemática que nos convoca a todos y a todas, porque es una problemática que se da en el ámbito público también, ¿ya? Hemos ido adicionando condimentos a esta definición, ¿ya? Hemos identificado también cómo se va dando en el espacio, independiente de sea el público o el privado, cuáles son los tipos de violencia. Ahora, sí, efectivamente el marco internacional nos dice que hay una direccionalidad en la violencia y que se ejerce principalmente desde los hombres hacia las mujeres. Ahora, yo no les traía preparada esta lámina, pero la verdad la dejo a disposición más que nada para que conozcamos cuál es el escenario hoy día o el marco normativo que nos rige finalmente, y sobre el que se trabaja desde los estados que han ratificado estos convenios, convenciones, etcétera, en materia de violencia de género. ¿Ya? A nivel regional tenemos las más sobresalientes, por así decirlo, es la Convención de Belén do Pará, y bueno, la Declaración de Pachuca, que finalmente dan marcos regionales a la acción de los estados miembros en materia de violencia de género, pero también a nivel global, ¿ya? Y esto también se enmarca, o nos da el marco al servicio para poder trabajar de manera interenfoque, ¿ya? Nosotros tomamos para cada una de nuestras acciones como base el enfoque de derechos humanos, pero también tenemos el enfoque de derechos género, de enfoque género, también tenemos a la vista el enfoque interseccional. Entonces hay una serie de factores que efectivamente van influyendo en cómo vamos desarrollando nuestro trabajo, pero siempre en el marco de lo que se ha indicado a través del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos, que identifica finalmente la violencia contra la mujer como una problemática de carácter mundial, ¿ya? Que está profundamente arraigada en nuestra cultura, en nuestros distintos escenarios, a pesar de la diversidad que tenemos de estados, de países, etc. Y es un problema que nos vuelca finalmente a establecer ciertas reflexiones, ¿ya?
Y en ese escenario finalmente hacemos esta distinción entre la violencia intrafamiliar, porque yo no soy abogada, así que en ese sentido me imagino ustedes van a comprender mucho mejor que yo la diferencia entre la violencia intrafamiliar hoy día, que aborda a distintos miembros que componen el grupo familiar, y la violencia contra la mujer, que es lo que hoy día nosotros queremos relevar. Y en ese sentido, bueno, el marco internacional nos da cuenta de que hoy día la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. Y desde esa óptica afecta a todas las mujeres en su diversidad, ¿ya? Hay distintas manifestaciones de violencia, también tenemos distintos tipos de violencia, y tenemos distintos espacios, ¿ya? Aquí es importante identificar que si antes teníamos la violencia encapsulada en el espacio privado, hoy día la tenemos en el espacio público también, y en distintos contextos, ¿ya? Y en ese sentido tenemos el espacio público y el privado, contextos como por ejemplo las relaciones de pareja, las relaciones que se establecen en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, en los colegios, de manera virtual también, el cómo finalmente se van dando situaciones de violencia en este escenario en el que hoy día nos movemos, por ejemplo, de la virtualidad. Vamos a encontrar distintos tipos, tenemos violencia física, psicológica, sexual, simbólica, efectivamente que se van dando en estos distintos espacios y contextos que nosotros podemos ir identificando. Manifestaciones muchísimas, ya nosotros generalmente en nuestros dispositivos de violencia manejamos lo que llamamos el violentómetro, y que va desde marcando ciertas manifestaciones de violencia hasta aquellas más graves, ¿cierto? Siendo la más grave, por supuesto, el femicidio. Y se da, como decía, la violencia contra la mujer en todas las mujeres, en la diversidad de mujeres que hoy día encontramos, ¿ya? Es muy difícil encontrar hoy día mujeres que no hayan vivido algún tipo de manifestación de violencia o algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y aquí estamos hablando desde que somos niñas hasta que somos adultas mayores. Ya la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus tipos, se da a lo largo de todo el ciclo vital, muchas veces, de las mujeres. Y eso es tremendamente complejo. Origen de la violencia, bueno, aquí hay mucha literatura al respecto, pero siempre encontramos elementos comunes, ¿ya? Y que tiene que ver efectivamente con las relaciones desiguales de género y las características que se han establecido finalmente. Vamos a encontrar que a lo largo del desarrollo histórico, cultural, de las tradiciones, hay siempre una posición distinta de las mujeres en la sociedad, ¿ya? Y en ese contexto vamos a encontrar que las mujeres están en una situación de subordinación respecto de los hombres, ¿ya? Muchas veces se establecen dependencias de carácter económico, emocional, etcétera, ¿ya? Y ligada a esta posición de las mujeres en la sociedad también vamos a encontrar este vínculo con el poder y las relaciones asimétricas. Finalmente hoy día hay un sexo que tiene el control, que tiene la dominación, que tiene el poder, versus otro que no lo tiene, ¿ya? Y ahí encontramos esta relación asimétrica de control y de ejercicio del poder. Y finalmente esto genera y reproduce violencia siglo tras siglo, finalmente. Esta distribución que es desigual de poderes finalmente posiciona siempre un sexo por encima del otro, condicionando el cómo se van relacionando finalmente entre ambos a lo largo del tiempo, ¿ya? Y esto va permeando distintos espacios en el fondo. No solamente lo vemos en el espacio familiar, donde encontramos un jefe de hogar, por ejemplo, versus la mujer. También lo encontramos en los espacios laborales, cuando buscamos o vemos, por ejemplo, o lo mismo que mencionaba Alejandra, como el acceso que tienen las mujeres a cargos de decisión, de toma de decisiones o de poder, es mucho más limitado finalmente que aquel que presentan los hombres a lo largo de nuestra historia. En este escenario, que es complejo y que tiene características sistémicas, donde la vulneración o este menoscabo finalmente, o esta discriminación hacia las mujeres se ha visto y ha permeado distintos espacios, vamos a encontrar que en pandemia esta situación no se pone entre paréntesis, que al contrario, como bien decía Alejandra anteriormente, se han reforzado o se han evidenciado con mayor potencia ciertas conductas nocivas y ciertas violencias contra las mujeres. ¿Y qué es lo que nosotros hemos observado en la pandemia finalmente? ¿Ya? Efectivamente, ha habido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres de la pandemia, y se observa al menos en tres dimensiones.
Por un lado tenemos la feminización de la pobreza. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente hoy día en Chile tenemos alrededor de 2,5 millones de mujeres que son jefas de hogar. La mayoría de ellas son jefas de hogar que generan ingresos propios, pero a través de canales informales. Ya estamos pensando en mujeres que no tienen un contrato laboral, por ejemplo, mujeres que se dedican al comercio, a la generación de ingresos de sobrevivencia, que es para el día a día finalmente. Y eso además se suma a que hoy día la afectación de la pandemia ha tenido especial énfasis en aquellos rubros que ya estaban feminizados de manera anterior. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, de la educación, estamos hablando, por ejemplo, de la salud, estamos hablando, por ejemplo, del comercio, donde tenemos una alta tasa de empleabilidad de mujeres que hoy día han perdido sus fuentes laborales, ¿ya? Y eso ha generado un fuerte impacto en las economías familiares, y como yo les decía, de estas 2,5 millones de mujeres que eran jefas de hogar y finalmente hoy día tienen un ingreso reducido, o bien, en muchos casos, han perdido el ingreso, ¿ya? Otro efecto que hemos identificado tiene que ver con la sobrecarga de trabajo remunerado y el no remunerado. Ya aquí no es extraño escuchar que las mujeres tenemos una triple jornada muchas veces, ¿cierto? Y esto se vincula muchísimo con lo que hablaba Alejandra anteriormente, es decir, cuál es la corresponsabilidad finalmente, no solamente en el cuidado de los hijos, sino también en cuántas horas dedicamos, por ejemplo, a las tareas domésticas. ¿Ya? Semanas atrás se publicó un estudio de la Universidad Católica, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer, donde mostraba cuál había sido el impacto de la pandemia en este tipo de situaciones, ¿ya? Donde vemos que, por ejemplo, los hombres dedican mucho menos horas de trabajo, de trabajo doméstico, por ejemplo, cifras que eran bastante impactantes, como por ejemplo el porcentaje de horas ocupadas por parte de los hombres respecto de la participación en las clases de los niños y niñas. ¿Ya? Vemos un impacto efectivamente y una carga de estas tareas asociadas al cuidado finalmente, que recaen en las mujeres y no así en sus parejas o en sus compañeros. Y el impacto más profundo y el más doloroso claramente es el que se vincula con la violencia. Hoy día la situación de confinamiento, el establecimiento de las cuarentenas, el distanciamiento que se ha solicitado, el ejercicio de quedarnos en casa, también ha hecho efectivamente que las mujeres hoy día se ven obligadas a convivir con sus agresores, y que las situaciones de violencia se agraven. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado a lo largo del análisis que realizamos con nuestros dispositivos, por ejemplo? Es que muchas veces las situaciones de violencia ya estaban instaladas, ¿ya? Eran parte de la dinámica familiar, y hoy día con la situación de confinamiento, con el pasar más horas juntos, con el roce que se produce finalmente, esto se viene a agudizar y a incrementar muchas veces en las familias, y generando lo que hoy día tenemos, que es mayor estrés, perturbación de nuestras redes sociales, de nuestras redes de protección, y eso finalmente gatilla que se aumente el riesgo de violencia contra las mujeres. Pero además tenemos ejemplos muy concretos respecto de cómo la pandemia ha afectado y ha agravado la violencia o las posibles situaciones de violencia que tienen las mujeres hoy día, ¿ya? Hoy día las restricciones, y la más compleja tiene que ver con esta restricción de libertades, ¿cierto? Nosotros hace 5 meses atrás teníamos plena libertad para poder movernos y solicitar ayuda a una vecina, a un vecino. Hoy día esa restricción se ha visto un poco limitada, ¿cierto? Porque hemos visto casos incluso de situaciones de mujeres en emergencia que han salido a pedir ayuda en casos de violencia intrafamiliar y han sido detenidas, ¿ya? Y cómo efectivamente esto también se va permeando en otros espacios, y vamos mirando que las mujeres no llegan a tener la información que corresponde, o bien quienes están a cargo de la seguridad tampoco la conocen. Entonces, el efecto de la pandemia no ha sido menor. Hay muchísima información a nivel internacional y a nivel nacional que se ha podido ir recogiendo, y que son cifras que nos preocupan, ¿ya? A nivel nacional, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio cuentan con un teléfono de orientación e información, que es el 1455. Este teléfono, si en promedio a nivel nacional, hace años atrás recibía al mes 500 llamadas, hoy día el número que se alza en pandemia es por sobre los 5.000 llamados, ¿ya?
Y eso es una alerta, Hoy día, entre lo que va el primer y segundo trimestre, por ejemplo, observamos un aumento en las consultas de un casi 150%. Sin embargo, esto se contrasta con una realidad que también hemos visto en nuestra región y que se ha levantado desde la Fiscalía Regional, por ejemplo, y que tiene que ver con el descenso en las denuncias BIF, ¿ya? Y ahí explicaciones podríamos tener múltiples, ¿cierto? Volvemos a hacer el ejercicio de reflexionar respecto de esta limitación de canales de comunicación que han tenido las mujeres en confinamiento, las restricciones de movimiento finalmente que hoy día también obligan a que las mujeres estén más recluidas en sus hogares, y eso también se traduce en nuestra región, ¿ya? Si miramos las últimas denuncias en materia de BIF a mujeres que hemos tenido en la región de Valparaíso, y hacemos un comparativo entre los años 2018 y 2020, vemos que no hay muchas variaciones, al contrario, en el último trimestre incluso las denuncias bajan, ¿ya? Pero sabemos que esta baja no se traduce en que haya una reducción efectiva de la violencia en el contexto intrafamiliar, sino que más bien es porque sabemos que hay otros factores que están influyendo finalmente en esta denuncia. Y a raíz de esto hay cifras que nos preocupan, ¿ya? Y yo aquí voy a hacer una actualización, porque esta presentación la trabajé hasta ayer y hoy día hay un dato que tengo que ajustar, que es uno de los que aparece ahí, que nosotros hasta ayer teníamos 3 femicidios consumados en la región y teníamos 5 femicidios frustrados. Sin embargo, hoy día tenemos 6 femicidios frustrados, ¿ya? Eso nos da cuenta de que en nuestra región el escenario no es de calma, al contrario, tenemos que preocuparnos y tenemos que seguir trabajando finalmente en pos de poder llegar a las mujeres y que puedan identificar correctamente cuáles son los canales de denuncia, cuáles son los canales de ayuda, cuáles son los teléfonos de orientación, cómo se está moviendo hoy día todo el aparato público, ¿cierto?, en función de su protección y de su resguardo. Estrategias de nuestro servicio frente a la pandemia. Bueno, hemos desarrollado múltiples acciones porque sabemos que como les decía anteriormente, la violencia no se ha detenido, a pesar de que las cifras podrían decirnos que sí, que hay una reducción. Sabemos que eso no es así. Entonces, se han establecido 4 ejes finalmente de acción, ¿ya? El primero tiene que ver con fortalecer la red del apoyo a las víctimas, y esto se traduce básicamente en que hoy día hemos reforzado ciertos canales o redes de apoyo que tiene la institucionalidad pública, ¿ya? Nosotros como servicio contamos con una red de dispositivos que atienden a mujeres que sufren o han sufrido violencia en el contexto de pareja, que son los denominados centros de la mujer. En la región nosotros contamos con 12 centros de la mujer, incluyendo uno en Rapa Nui, que a propósito el trabajo del dispositivo Centro de la Mujer Rapa Nui, esta semana hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que me imagino a lo mejor ustedes, alguno pudo observar, y que tiene que ver con que se determinó la inaplicabilidad de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, ¿cierto?, y que va en pro de la defensa y la recuperación de derechos de las mujeres, finalmente, frente a delitos sexuales cometidos por isleños. Entonces, en ese sentido, volviendo un poco a cuál es el reforzamiento de nuestros canales de apoyo hacia las mujeres, contamos con una red desplegada a lo largo de la región, a lo largo de Chile son más de 100 centros los que tenemos dispuestos para poder atender a mujeres que hayan sido víctimas o bien que hoy día estén sufriendo situaciones de violencia. Además, contamos con centros de reeducación de hombres, ¿ya? Sabemos que esta es una lucha que no podemos dar solas. ¿Ya? Muchas veces se dice, pero es que este tema de mujeres, la violencia contra la mujer es tema de mujeres. No, no es un tema de mujeres. Aquí hay efectivamente que apuntar también a los hombres. O sea, hay hombres que efectivamente pueden reentender finalmente su comportamiento, pueden reflexionar en torno a ello y reeducarse en esta materia, ¿ya? Y para eso nosotros contamos también con una red de centros de reeducación de hombres que han ejercido violencia en el contexto de pareja. También dentro de esta red de apoyo a las mujeres contamos con casas de acogida, ¿ya? Las casas de acogida finalmente buscan dar resguardo y protección a aquellas mujeres con sus hijos e hijas que están en riesgo vital y que han pasado por una situación de violencia extrema, pensando por ejemplo en mujeres que
que están amenazadas de muerte, mujeres que han sido agredidas arrojando una tasa alta de riesgo. Son mujeres que son acogidas finalmente por nuestra red de residencias y que viven, además de la protección propia de poder recibir en un lugar, reciben un apoyo y un acompañamiento y un proceso recuperatorio del proceso o de la situación de violencia que hayan vivido. Bueno, también tenemos dentro de esta gama de apoyos, también hay un centro dedicado a la atención y reparación de mujeres que hayan vivido o sobrevivientes de violencia sexual. Nosotros en la región de Valparaíso contamos con uno, ¿ya? Solo hay 3 a lo largo de Chile. Valparaíso es uno de los que cuenta con este centro, y que si bien durante mucho tiempo, desde que fueron implementados, no hubo una alta demanda, desde la revolución, por así llamarla, del 2018, donde se destapan en sedes estudiantiles, por ejemplo, los abusos sexuales que se estaban cometiendo, hemos tenido una alta demanda finalmente, y hay una comprensión del fenómeno de la violencia sexual también, y una identificación clara de las víctimas respecto a este tipo de delitos, y también, por ende, la búsqueda de recuperación o de trabajo para que permita, en el fondo, el sobrellevar esta situación de violencia que las ha afectado durante su vida. También se ha apuntado al fortalecimiento de nuestras campañas, ya campañas comunicacionales que tienen que ver con informar respecto de los teléfonos de orientación e información, las campañas que permiten efectivamente a las mujeres que están en situación de confinamiento acceder a algún tipo de soporte o algún tipo de ayuda respecto al CERNAMEC o del ministerio, como es la mascarilla 19, que se vincula con el ámbito privado finalmente de acción, permitiendo que a través de farmacias o de cajas vecinas las mujeres puedan acceder a un llamado de ayuda finalmente cuando están viviendo una situación de violencia. Bueno, y por último está el WhatsApp, el chat silencioso, que son herramientas de comunicación que hoy día tienen las mujeres a disposición en caso de sufrir o estar siendo testigos de violencia. Respecto de qué otras acciones se han hecho en estos pilares, comentar también que existe un fortalecimiento de la red intersectorial, y en este sentido hacemos referencia principalmente a que los profesionales que atienden hoy día a las mujeres que están viviendo violencia o que han sufrido violencia en nuestros dispositivos han recibido constante capacitación en el abordaje en crisis, por ejemplo, en el cómo hoy día hacer procesos de reeducación o de reparación en el contexto pandemia, que es distinto a como podríamos haber operado hace 5 meses o 6 meses atrás, donde teníamos una atención presencial con las mujeres, donde el lenguaje no verbal es tremendamente importante para la contención, etc. Y hoy día también esta es la nueva realidad que tenemos finalmente, nos vemos a través de una pantalla, a través de un teléfono, y cómo poder efectivamente lograr intervenciones exitosas con las mujeres ha sido un tremendo desafío. Bueno, y también hemos tenido articulaciones con otras instancias a nivel internacional y nacional, ¿ya? Y aquí hay algo que yo destaco y que ha sido en nuestra región al menos bastante exitoso, y que tiene que ver con la coordinación con el Poder Judicial. Si nosotros miramos las mujeres intervenidas por CERNAMEC y que contaban con algún tipo de medida cautelar previa a la pandemia, cuando se produce finalmente las cuarentenas y se producen las situaciones de confinamiento, sentíamos temor por aquellas medidas que podían ser finalizadas en el intertanto que durara las cuarentenas. Y solicitamos efectivamente la renovación de las cautelares a los tribunales teniendo una muy buena acogida, y eso habla también de una sensibilidad hoy día distinta respecto de la violencia de género o de la violencia contra las mujeres de parte del Poder Judicial. Nosotros notamos un tremendo avance en ese sentido, una sensibilización con la temática, y eso es tremendamente relevante, y es algo que a mí me gusta destacar finalmente en nuestra región, porque no así se ha dado en otras regiones, ¿ya? Donde sí se ha puesto limitantes efectivamente a la extensión de las cautelares. Bueno, ampliar las campañas de prevención, parte de las orientaciones que entrega todo este marco orientador que tenemos para los estados en materia de violencia de género, habla de trabajar en prevención, ¿ya?
nosotros si queremos hacer una real transformación de nuestras culturas, de nuestros escenarios, de nuestros países, en esta materia tenemos que trabajar desde la prevención y desde muy temprana edad, ¿ya? Muchas veces pensamos que la prevención se hace cuando ya somos adultos, pero eso no es así, ¿ya? Entonces tenemos efectivamente un desarrollo de muchas campañas de prevención y que van contribuyendo a sembrar espacios que permitan efectivamente instalar la temática, que permitan sensibilizar a las mujeres y hombres en esta materia, porque esta es una temática de sociedad, no es una temática que solamente sea atingente a las mujeres, ¿ya? Y por último, hay un elemento que es bien importante y aquí yo aprovecho de pasar el dato porque entiendo que nuestro público hoy día son la mayoría jóvenes entre los 14 y los 29 años, ¿ya? Y en esta lógica de llegar con la prevención de la violencia contra las mujeres, hay un programa que tenemos como servicio, que es el programa de prevención, y que busca efectivamente generar instancias de capacitación y de sensibilización en materia de violencia de género. Hoy día tenemos convocatorias abiertas, nuestra oferta programática se volcó a lo digital, por lo tanto hoy día tenemos talleres, por ejemplo, en sensibilización, y que buscan entregar herramientas muy generales respecto del enfoque género, respecto al enfoque juventudes, por ejemplo, pero también tenemos instancias de capacitación que apuntan, por ejemplo, a formar monitores en prevención de violencia. Cómo cada uno de ustedes puede ser líderes en esta materia en sus distintos espacios, en sus grupos de amigos, amigas, en sus casas de estudios, por ejemplo, y ir sensibilizando respecto de la problemática, de su abordaje, de cómo poder llegar, por ejemplo, frente a una víctima, o qué hacer finalmente cuando yo soy testigo de violencia. Y por último tenemos hoy día vigente la oferta de capacitación a los agentes preventivos. Ya estamos pensando en personas que trabajan con población joven y que también requieren de capacitación en esta materia, de cómo abordar una situación de violencia cuando lo observamos en los chiquillos y chiquillas. Tendríamos a pensar desde larga data que la violencia solo se daba en los espacios adultos, en la adultez. Sin embargo, en el último tiempo, a partir de cifras, por ejemplo, hay un estudio del Instituto de la Mujer, que es muy reciente, del 2019, que nos habla de una importante presencia de manifestaciones de violencia en población joven, ¿ya? Y que se ha normalizado, por ejemplo, el uso o la entrega de contraseñas como muestra o manifestaciones de amor o de compromiso, por ejemplo, que finalmente, si uno lo ve desde esta perspectiva, es el ejercicio de poder de uno por sobre el otro. Vemos situaciones que hoy día nos alertan, también lo hemos visto desde las encuestas que ha levantado INJU, porque efectivamente tenemos ahí situaciones que se están normalizando en la población joven y es necesario intervenir. Y bueno, y toda la otra oferta programática que también apunta a mujeres en nuestro servicio hoy día también está disponible a través de la virtualidad. Por último, comentarles que el desafío es para todos y para todas. Habíamos tendido a normalizar, a decir que no había que ponerse grave, que esto no era para tanto, que la violencia no era preocupante, que eran hechos aislados. Habíamos tendido a minimizar, ya, o sea, antes había que recibir los piropos con cara feliz, hoy día la invitación es a no serlo, ¿cierto? Tenemos organizaciones que han trabajado para que se legisle en torno a este tipo de acoso finalmente. También la invitación es a no justificar. Si nosotros miramos portadas de diario hace 10 años atrás, vamos a encontrar que la mató por celos, o se cegó de amor, o bien ella tuvo la culpa porque era infiel, etc. Y tendríamos finalmente a justificar acciones de violencia que son tremendamente injustificables, ¿ya? También hemos tendido a esencializar, y no, es que es cosa de hombres. Los hombres son así, eso no es cierto, ¿ya? Y por último, también hemos tendido muchas veces en nuestra historia a frivolizar, ¿cierto? A banalizar, a caricaturizar los episodios de violencia, y esto no solamente en el ámbito coloquial, entre grupos amigos, sino que también lo hemos visto en la prensa, lo hemos visto en la televisión, y esa es la invitación hoy día. Si dejamos de lado todas estas conductas, probablemente vamos a obtener un cambio cultural que es súper potente, que va a permitir efectivamente que nuestras nietas, en el caso mío, porque yo solamente tengo 2 hombres o 2 niños,
o bien ustedes tengan un mundo distinto, las mujeres que hoy día están acá tengan un mundo distinto, ¿ya? Así que la invitación es esa, a sumarse a este cambio cultural, porque las mujeres, la mayoría hoy día, en estas cifras que yo les comentaba, no murió por opción, ¿ya? No murió porque hubiera un hombre cegado de amor, sino que más bien fue un feminicidio, fue una acción que es tremendamente condenable y que nos debiera doler a todos como sociedad. Así que bueno, les dejo la invitación al cambio cultural, a tomar acción, a hacerse parte de esto, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Vanina, por su presentación, poniendo en realce temas muy importantes como la violencia, sobre todo hoy en pandemia, que vemos como todos los días sigue aumentando. Así que muchas gracias por su presentación. Y ahora vamos a dar paso entonces a las preguntas. En primer lugar, en el chat, saludar a Esteban Luis Vázquez, que dice: buen día, funcionario del Centro de Medidas Cautelares por acá, contento de asistir a conversatorio como ex alumno. Así que saludos a Esteban y muchas gracias por asistir. Luego tenemos a Cristian Salazar, que dice que quiere hacer una pregunta a la profesora Alejandra. Cristian, si estás por ahí para activar tu micrófono y cámara. Lo tengo activado. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Primero decirle a Vanina, que yo escapo a la regla mayoritaria del grupo etario hoy día, que también soy abogado y hermano de la moderadora, de Natalia. Entonces, yo tengo 35 años casi ya, así que escapo del grupo de los 29 años. Alejandra, la pregunta es la siguiente, mira. No creas que te voy a sacar del tema de la corresponsabilidad. Yo soy funcionario público, soy el abogado de un departamento de salud, vaya coyuntura que nos ha tocado durante todos estos meses. Y bueno, el mundo del servicio público, del derecho público, en particular de la atención primaria, en nuestro caso Ley 19378, es un mundo, y nuestros tribunales de justicia, por así decirlo, es la Contraloría. La Contraloría General de la República es la sede administrativa que a nosotros nos marca, nos fiscaliza, nos corrige, nos soluciona, la verdad. Yo, por ejemplo, personalmente, siento que la Contraloría ha estado a la altura de esta circunstancia. Cosas que, por ejemplo, nosotros, te voy a poner ejemplos básicos, vamos a poder cumplir con las calificaciones que nos obliga la ley, no alcanzábamos a terminar de pensarlo, y la Contraloría no solucionaba y decía, es facultad del jefe superior de servicio, suspenderla. Puse ese tema solamente como ejemplo, ¿ya? La pregunta tiene que ver con esto, y no escapa del tema de la corresponsabilidad. Tiene que ver con, más allá de tu opinión, en base al trabajo tuyo de tramitadora en juzgado, en tribunal de familia, ¿sientes tú que en general el Poder Judicial, o particularmente los tribunales de familia, jugaron un rol así tan clarificador como el que yo te estoy diciendo de Contraloría? ¿O fue más bien, no, verdad? Creo que la pregunta me se entendió, en general. No, Y absolutamente. sabes que se me ocurrió, discúlpame Alejandra, con esto terminé y te doy la palabra. Se me ocurrió preguntártelo porque a pesar de que yo trabajo en el servicio público y con la pandemia estoy abocado 100% a eso, pero evidentemente que se comunicó muchísima gente, clientes, etcétera. Oye, mi esposa no me deja ver a los niños porque el tema de la tuición compartida. Se puede, no se puede, existe algo, ya salió en los tribunales, no sé qué, porque dice que no, que tienen que cuidarlo, que yo no puedo llevármelos a mi casa, qué sé yo. Entonces, la pregunta va súper relacionada con eso. Eh, Tú que estás más imbuida, yo nada me imbuyo como tú en el tribunal de familia propiamente tal, ¿sientes que los tribunales en general, o particularmente el tribunal de familia, estuvo a la altura en base al ejemplo que te puse de Contraloría, por ejemplo, y particularmente con el tema de la tuición compartida? Esa es mi pregunta. Gracias. Ya. Bueno, te agradezco la pregunta. Bueno, de partida, tú tienes que pensar que un poco la estructura en uno y otro sistema es completamente distinto, ¿ya? En el caso de ustedes tienen una cabeza del servicio que en definitiva le dice en este caso a los distintos estamentos hacia abajo, usted puede tomar este tipo de decisiones, mi orientación es tal, ¿ya? En el caso de los tribunales, si bien es cierto, no existen jerarquías, en definitiva, cada tribunal resuelve un poco, es el rey dentro de su propio tribunal, ¿ya? Y eso ha hecho que efectivamente, como tú planteas, no haya existido un criterio uniforme, yo creo que de entrada. Yo me acuerdo que
cuando nosotros entrábamos, ¿no es cierto?, a la pandemia, nosotros estábamos así como expectantes, no sabíamos qué iba a ocurrir, y veíamos que, por ejemplo, en nuestros vecinos, los argentinos, existía mucho mayor pronunciamiento oficial, no siempre del Poder Judicial, pero se escribía mucho, se opinaba mucho, salían columnas de opinión en diarios importantes, es decir, había un rol orientador. Yo siento que nosotros fallamos mucho en un comienzo con eso, ¿ya? Respecto de la uniformidad de las decisiones judiciales, obviamente, como tú planteas, no han sido para nada uniformes, es decir, yo les decía que para esta exposición, las ayudantes del curso habían sido un 7, porque yo les planteé el tema y se motivaron, me encontraron sentencia, y yo decía, si es que yo me pongo a subir la sentencia, voy a llegar a la conclusión de que no tengo nada que decir, ¿ya? Y esto porque precisamente tú te encuentras todo tipo de decisiones judiciales. Efectivamente, no hay un criterio uniforme. ¿Lo podría haber habido? Bueno, el Poder Judicial, yo creo que por lo menos con el acta, dijo cuáles eran las audiencias importantes y respecto a las cuales en el fondo no se podía desentender los tribunales para efectos de conocimiento. Yo creo que eso fue un avance interesante. ¿Se cumplió esa medida por todos igual? No, pues yo te conté, pues yo tengo una audiencia de cuidado personal que después de esa acta me la prorrogaron después de esa acta como 3 veces, y hasta que después me dijeron que yo fuera de nuevo cuando terminara la pandemia, ¿ya? Como una cuestión más de fondo, la verdad es que no era tan urgente, pero un poco lo que te digo es que efectivamente aquí no ha existido uniformidad, pero yo siento que hoy día estamos teniendo todos un poquito la película un poquito más clara, ¿ya? Y esa película clara pasa por decir, cuando te vuelve a llegar la consulta, es que aquí no cabe la autotutela, es decir, la madre que está muy preocupada y legítimamente preocupada respecto de la salud de sus hijos, respecto a los cuales tiene el cuidado personal, no tiene el derecho a cortar el régimen comunicacional a su arbitrio. Si ella quiere modificarlo, la iniciativa, procesalmente hablando, le corresponde a ella, ¿ya? Yo creo que, por eso que yo mucho que es súper valioso esto, porque un poco nos permite dar luces. Pero respecto a lo que tú me preguntas, efectivamente no ha habido criterios absolutamente uniformes. Y estas alumnas cuando me mandaban los fallos era A, Z, X, J. Pero yo creo que estoy súper convencida un poco respecto al planteamiento que yo les decía, y ayer conversaba con un juez de familia que es en este minuto estudiante del magíster de nuestra escuela, estamos trabajando en seminario de titulación, y daba cuenta un poco de que ellos mismos habían evolucionado, ellos mismos han ido avanzando para tratar de lograr un mayor acuerdo. Eso. Muchas gracias, te pasaste. Me encantó escucharte. Muchas gracias. Gracias, te pasaste a ti. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Ahora damos paso a la pregunta de Alison Flores, que se dirige a Vanina. Dice, ¿la efectividad de la reeducación de la que se habla es alta en los hechos o recién está en proceso de inicio? Por otra parte, ¿este programa de reeducación es voluntaria o existen entes como, por ejemplo, el Poder Judicial que podría ordenar ingresar a estos? ¿Hace referencia a la reeducación de los hombres que habló en la presentación Vanina? Y agradecer la pregunta de Alison, comentarle que, bueno, no es un programa piloto, sino que más bien ha evolucionado el nombre. Ya es un programa que surge el 2012, con un piloto efectivamente en la región metropolitana. Sin embargo, este piloto arrojó buenísimos resultados porque finalmente permitió que los hombres vivieran procesos de intervención, acompañados por triadas, por duplas psicosociales, que permiten hacer la reflexión respecto de cuán arraigada está la violencia y la normalización finalmente de todas estas manifestaciones en cada uno de los hombres que ha llegado a estos dispositivos. Y la tasa de éxito es alta, ¿ya? Estamos pensando que efectivamente hoy día hay 15 centros a lo largo de todo Chile, es más o menos uno por región, y se llega de distintas vías, ya tal como lo plantea ahí Alison, efectivamente hay derivaciones muchas veces de parte de los tribunales, pero también hay una alta tasa de hombres que llega por voluntad propia, ¿ya? Que llega de manera espontánea. Entonces eso también habla de que hay una intención real, efectivamente, muchas veces de poder reeducarse en esta materia, ¿ya? Y que tiene que ver muchas veces con lo que yo comentaba en la presentación. Hemos vivido inmersos en una sociedad que es tremendamente machista, la chilena por sobre todo,
y donde se han normalizado prácticas que finalmente hoy día podemos identificar como violencias, ¿no?, hacia las mujeres. Entonces, hoy día la vía de ingreso es por ambas vías. También hay derivaciones de otras instituciones de la red. Estamos pensando de repente, nosotros recibimos derivaciones de la red de salud, por ejemplo, ¿ya? Cuando se identifican en los SECOF, en los centros de salud, que atienden problemáticas de salud mental, por ejemplo, y logran identificar hombres agresores, también ellos pueden ser derivados a estos dispositivos, ¿ya? Y la tasa de éxito es alta. En ese sentido estamos bien conformes con el resultado. Muchas gracias por su respuesta. No sé si le queda claro a Alison, si es que está por ahí para responder. ¿No? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Es para la profesora Illanes. Dice, respecto a la corresponsabilidad parental, ¿qué criterio podría tener un juez si los dos padres trabajan para darle preferencia a los tiempos del hombre y atender a sus necesidades personales por sobre la de las mujeres? ¿Es solo un problema de género o podría tener otro argumento? A ver, no sé si a lo mejor la persona que formuló la pregunta nos podría ayudar un poco. ¿Tú te refieres al caso que yo contaba, el caso español, o en general me estás planteando? No sé si está por ahí quien hizo la pregunta. ¿No? ¿Javiera? ¿Sí? A lo mejor está ¿Javiera, haciendo. estás por ahí? O si puedes responder por el chat si quizás no tienes micrófono o cámara buena. A ver, vamos a ver. Aquí la estoy leyendo. A ver. Ah, ya, Javier, en relación al caso español. Lo que pasa es que el caso español es que como que... ¿Por qué yo parto por ese caso? Porque en definitiva eso es como que siento que estábamos como años luz, o sea, nunca se me había ocurrido a mí pensarlo de esa manera, es decir, en el esquema chileno ¿te se te ocurriría, si es que se pudiese demandar el cuidado personal, que lo demanda el otro, se demanda en contra del padre que no tiene el cuidado personal? No, en verdad no se me habría ocurrido. O sea, ¿se les ocurre a ustedes, por ejemplo, que el padre o madre que tiene el cuidado personal demande al otro para que tome el cuidado personal? ¿Ya? Pero lo interesante de ese caso es que el juez hace valer la corresponsabilidad, pero en serio. Es decir, la corresponsabilidad no es lo que cada padre quiere dar, sino que lo que el niño merece y necesita. Y en ese sentido yo lo encuentro espectacular. Ahora, si traemos la corresponsabilidad al sistema chileno, el desafío es cómo transformar un principio en una realidad, ¿ya? Y yo aquí creo que es muy importante que cada vez los abogados de familia estemos mejor informados para acercar estos principios, ¿ya? Porque a la medida que uno está mejor formado, y obviamente si tú estás convencido de que eso realmente es importante, tú vas a poder de alguna manera influir tanto al momento de construir un régimen comunicacional, como es lo que yo te contaba que había pasado en el caso del original conflicto y luego el divorcio, para dotarlo de contenido, ¿ya? Por ejemplo, toma decisiones respecto de actividades extraprogramáticas, explicitamos que ambos padres iban a asistir a las reuniones de apoderado, que ambos iban a ser notificados por las profesoras. Claro, cuando los padres se llevan bien eso no es necesario, pero tú tienes que sentir el feeling de cómo es la relación en la cual tú estás interviniendo. Y cuando tú demandas, ¿no es cierto?, o contestas una demanda, tú tienes que tener el feeling de cuál es la familia en que tú estás participando. Por eso que el interés superior no es una cosa que yo lo meto y me sale un resultado. Eso depende de cada niño, de cada familia es un mundo, ¿ya? Y yo creo que nosotros los abogados tenemos mucho que contribuir, ¿ya? Mucho que contribuir. Tú realmente puedes con una intervención cambiarle la vida a las personas, ¿ya? Y por eso si nosotros empezamos a repetir que esto es algo valioso, que es algo valioso para el niño, que es algo valioso para las mujeres, que es algo valioso en definitiva para la sociedad, creo que vamos a avanzar enormemente, ¿ya? Y también, como decía Vanina, esto es algo que también queremos dejarle a las futuras generaciones. Yo tengo 3 hijas, les juro que quiero un mundo distinto para ellas, en verdad que es cierto, y yo siento que esto les da la posibilidad de cambiar. Hoy día, y la Vanina hacía referencia a una conversación que habíamos tenido antes de entrar al chat, en que yo les contaba que hoy día, en un chat de profesoras de derecho privado, se mostraba unos rankings en los cuales aparecían las mujeres como
la poca visibilidad que tenían las mujeres como grandes litigantes o como socias de grandes estudios, ¿ya? Y se da cuenta de la baja participación. Y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, ¿ya? Hoy día la carga de la parentalidad sigue mayormente radicado en las mujeres, y mientras nosotros no seamos capaces de equilibrar la carga, nos va a ser mucho más difícil avanzar, ¿ya? Y yo quiero avanzar por ustedes, las alumnas, ¿no es cierto?, que en la universidad son brillantes, que tú dices, oye, aquí tenemos, y quiero avanzar también por mis hijas, y quiero avanzar en definitiva por todas las mujeres, porque merecemos la oportunidad, y la corresponsabilidad es un instrumento para lograr eso. Yo realmente estoy convencida de eso. Eso. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Luego tenemos varios comentarios de Esteban Luis Vázquez en relación a la primera pregunta de la profesora Alejandra Illanes. No sé si los quieres comentar tú mismo con micrófono abierto o leo yo los comentarios que pusiste en el chat, Esteban, si es que estás por ahí. Esteban, ¿no? Bueno, voy a leer entonces la siguiente pregunta. No la encuentro. Abajo hay una que es de Diego, para Vanina. Sí, de Diego Chermak, pero no la puedo... Acá está. Para Vanina. Dice, ¿cómo ha sido la situación de las mujeres trabajadoras sexuales en pandemia que han visto mermada su principal o única fuente de ingresos, considerando además que una parte importante de ellas son mujeres transgénero? Bueno, agradecer a Diego la pregunta. En términos de diagnóstico propiamente tal, nosotros manejamos la estadística global. Ya a nivel regional nosotros recién estamos trabajando una mesa sectorial con las mujeres que ejercen o que son trabajadoras sexuales, porque efectivamente forman parte de este grupo de mujeres que hoy día ha visto mermado su ingreso y que muchas de ellas son jefas de hogar, ¿ya? Ahora aquí hay un componente importante que menciona Diego, ¿cierto? Que muchas veces encontramos mujeres transgénero en este grupo de trabajadoras, y efectivamente ahí también tenemos una vulneración específica de derechos muchas veces, y que tiene que ver con lo que nosotros, que yo comentaba al principio, de cómo nosotros desde el servicio trabajamos con distintos enfoques, ¿ya? Uno de ellos también tiene que ver con la interseccionalidad, finalmente, que además de hoy día ser mujer, o bien tienes una raza determinada, tienes una nacionalidad determinada, y también dentro de este enfoque encontramos aquellas mujeres que son transgénero y que sufren una discriminación mucho más cruda muchas veces en el escenario social que aquellas trabajadoras sexuales que son mujeres. Como diagnóstico no podría entregar mucha información, ¿ya? Pero sí efectivamente es parte del grupo que está afectado hoy día, ¿ya? Y que nosotros inicialmente hoy día estamos trabajando con ellas para poder ver estrategias de soporte, finalmente, porque entendemos que son mujeres afectadas por la pandemia, tal como aquella que se dedica al comercio en un puesto de frutas y verduras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el servicio no hace distinciones respecto de la ocupación de las mujeres, sino que más bien al contrario, hay una apertura a recibir y atender a todas aquellas mujeres que busquen el soporte del servicio, ¿ya? Así que me quedo con tarea con la pregunta de Diego, ¿ya? Ok, muchas gracias, profesora. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que quiera manifestar por micrófono o por el chat? Que lo manifieste ahora si es que la tiene. Yo tengo una pregunta, tengo dos en verdad, pero como no puedo levantar la mano por ser anfitriona de la reunión, no puedo levantar la mano. Pero si nadie más quiere hacer una pregunta, las voy a hacer nomás. Primero, puede ser para cualquiera de las dos que quiera responder, genial. Lo primero que quería preguntar es que, teniendo en cuenta que el derecho de familia es un área del derecho en que la forma de resolver los conflictos es mediante la colaboración, o por lo menos yo lo he entendido así, un problema que se ha presentado ahora con la pandemia y que he visto es que algunos papás o mamás separados han decidido suspender
el régimen de visitas del otro padre o madre, usando como justificación este temor al contagio. Y he leído que en varios casos los jueces han suspendido el régimen en relación en relación a esa solicitud y por el tiempo que vaya a durar la crisis sanitaria. Entonces, esto en los hechos significa que hay niños y niñas que no van a ver a su papá o mamá por hartos meses. Y mi pregunta es, ¿cuál estiman que podría ser un método para evitar esta situación? Porque personalmente lo veo como un problema cultural en relación a, no sé, por ejemplo, a la Convención y los Derechos del Niño. Como siento que es un problema más profundo que solo la pandemia. Y no se me ocurriría cómo podría solucionar un tema que es tan profundo como cultural y de decisiones de los propios padres. Esa era la primera pregunta. Camila, bueno, en relación con ese punto, yo siento que el criterio a medida que ha ido avanzando la pandemia y que hemos tenido que empezar a, de alguna manera, asumirla como algo que no es tan finita como nosotros creíamos, pensábamos y por supuesto que queríamos y seguimos queriendo. Yo creo que respecto a personas que hubieran obtenido una resolución desfavorable, yo le diría inténtelo de nuevo, porque yo sinceramente creo que los criterios efectivamente poner en riesgo. Por eso este estudio que yo les decía de OFEM era súper interesante, porque en definitiva parte de la base que usted tiene que cumplir las resoluciones, que deben darse los permisos, ¿no es cierto?, por la autoridad para que ello pueda realizarse, pero obviamente tú tienes que atender a situaciones particularmente delicadas, es decir, por ejemplo, si tenemos un niño que está, no sé, es un paciente crónico que toma inmunosupresores, obviamente tú estás frente a una situación particular y vas a tener que atender. Lo importante es entender, entregar el mensaje de que las decisiones no se pueden tomar, ¿no es cierto?, como moledora de carne, es decir, yo no las puedo tomar a todas por igual, porque cada niño tiene una realidad distinta y porque a mí me parece que en definitiva, para que el juez pueda resolver adecuadamente, tú tienes que darle todos los elementos, ¿ya? Y hoy día yo siento que la sensibilidad ha cambiado. Ahora, un mecanismo, y una de las personas participantes en el chat lo hacía presente, que se ha utilizado mucho y sigue utilizándose, es los sistemas comunicación por videoconferencia, ¿ya? Lo que no está exento de problemas, porque después tú te encuentras con el papá, bueno, mira, llamo a tal hora y resulta que el teléfono está descolgado, o resulta que el computador no sé qué. No estás exenta de problemas, pero eso ha sido una buena herramienta que se está utilizando mucho, pero yo creo que es el caso a caso, así que el que le fue mal en marzo o abril, yo diría, inténtelo de nuevo. Esa sería mi recomendación. Gracias, profe. Ahora llegó una nueva pregunta al chat, así que yo creo que pasamos a esa y después yo puedo hacer la siguiente, para darle preferencia a los asistentes. Ya, Camila, muchas gracias. Ángela Valenzuela pregunta para Vanina, dice, ¿cuál es el seguimiento y resultado estadístico realizado para estimar el éxito del programa de rehabilitación de hombres que ejercen violencia y si se puede disponer del estudio? Muchas gracias, dice Ángela Valenzuela. Bueno, comentarle a Ángela que el servicio, al ser un ejecutor finalmente de políticas públicas, tenemos múltiples instrumentos de seguimiento, monitoreo, y que se van disponiendo por cada uno de los dispositivos. Entonces, parte de este ejercicio de análisis finalmente de éxito que tenemos para cada una de las intervenciones que realizamos desde el servicio, tiene que ver con la generación de informes anuales o semestrales, ¿ya? En nuestro caso, hoy día estamos con cambio de ejecutor en la región. Por lo tanto, no tenemos disponible hoy día el Centro de Reeducación de Hombres, por lo que no hay estadísticas actualizadas finalmente, ¿ya? Pero sí hay estadísticas que permiten revisar cómo es el año a año de los procesos que llevan a cabo cada uno de estos dispositivos, ¿ya? Y que pueden ser consultados o solicitados muchas veces por mecanismos de solicitudes de información a través de transparencia, ¿ya? Así que es parte de la información que uno puede manejar al respecto. Ahora también, desde distintas instancias, nosotros hemos recibido varias solicitudes de estudios, ¿ya? Es un tema que cautiva, que interesa, porque efectivamente desde la docencia, desde el ejercicio de la academia, hemos requerido en algunos minutos, se nos ha requerido información que podamos poner a disposición, por ejemplo, a los equipos que llevan a cabo las intervenciones para el desarrollo de entrevistas, de focus group. Entonces hay ahí varios análisis que también están disponibles desde la academia, como bien señalo, o bien desde instancias
de desarrollo de tesis, por ejemplo, que también están a la vista, ¿ya? Entonces hay información y que se va renovando año a año. Muchas gracias, profesora. Ahora, Camila, si quieres pasar con tu pregunta. Bueno, voy a pasar con la última pregunta entonces. Y esto también era en relación a lo que dijo Anina en su presentación, que yo también considero que es un error admitir que la violencia doméstica, como también otros delitos, disminuye debido a la existencia de un descenso en las denuncias. Y mi pregunta se enfoca, es relacionada al servicio. ¿Cómo el servicio interpreta esta situación, que el descenso de las denuncias de violencia intrafamiliar? Ahí, Camila, lo hemos interpretado no desde la óptica positiva, al contrario, ya nos ha despertado más alarmas y más alertas, y por eso hemos fortalecido todos los canales de comunicación que hay disponibles, ¿ya? Nosotros como servicio lideramos una mesa que es tremendamente importante a nivel nacional, y que es el Circuito Intersectorial de Femicidio, ¿ya? Este circuito forma parte CERNAMEC, forma parte del Ministerio del Interior, forma parte SENAME, el Servicio Médico Legal, se me escapa ahí alguna institución, las policías, ambas, y es una instancia a nivel regional, se da a nivel regional, pero también a nivel nacional, que nos permite ir identificando algunas situaciones. En nuestro caso, a nivel regional, también contamos con la participación de Fiscalía, ¿ya? Y hemos hecho análisis respecto de esta tasa de denuncia que hoy día es comparativamente inferior a lo que habíamos observado en otros años, en otros trimestres. El número de víctimas también es inferior. Si nosotros vamos desagregando algunas cifras, vamos a ver que también hay un número de víctimas inferior. Pero eso no se condice con la realidad de nuestros dispositivos, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, dispositivos en atención de mujeres de más de 400 mujeres, ¿ya? Frente a un año normal donde la atención es a 200. Entonces estamos duplicando en muchos casos la atención hoy día o las necesidades de atención. Entonces, por eso nos tomamos con harta delicadeza finalmente esta cifra. Sabemos que hay factores que han hecho que esta cifra se haya dado de la forma en que se ha dado, ¿ya? Y que son factores que tienen que ver con el ejercicio o con las medidas que se han tomado respecto a la restricción de movilización, ¿cierto? Que tienen que ver con este cierre muchas veces de las opciones de las mujeres para poder pedir ayuda, para poder pedir soporte. En algún minuto, por ejemplo, nos enfrentamos y que fue un tema de conversación en la mesa que yo les comentaba, que es el circuito, del cierre, por ejemplo, presencial de las fiscalías. Entonces, esa información, cómo llega a la comunidad y cómo las mujeres que hoy día estaban sufriendo violencia, frente al llegar a la puerta de la fiscalía y verla cerrada, no manejaban cómo era la vía de denuncia hoy día a través de esa institución en específico, por ejemplo. O muchas veces se tiende a confundir cuando yo hago una denuncia o cuando yo hago una consulta al 1455, que es nuestro teléfono de orientación e información. Entonces muchas veces pasaba que las mujeres decían, es que yo hice la denuncia en el 1455. Sin embargo, ese no es un canal de denuncia. Entonces, el esfuerzo del servicio ha sido ese, volcar en el fondo en sus redes sociales, a través de distintas instancias de comunicación. Hemos desarrollado planes de medios, finalmente, que permitan bajar correctamente la información y poner a disposición, no solamente de las mujeres víctimas, sino también de quienes son testigos de situaciones de violencia, los canales de comunicación con el servicio de orientación e información. Y ahí estamos hablando de el WhatsApp silencioso, del chat a través de la página web del servicio, del 1455 como teléfonos o estrategias de contacto para orientar, pero también los canales formales de denuncia, el número telefónico de Carabineros, el número telefónico de PDI, la vía de denuncia a través de Fiscalía, por ejemplo. Entonces, ese ha sido el esfuerzo, ese ha sido el foco hoy día en pandemia, y además se han tomado estas otras acciones que les comentábamos en el intersector. Finalmente, entendemos que el servicio es una parte de la institucionalidad, ¿ya? Y ahí tenemos que hacer parte finalmente a quienes también comparten muchas veces las mismas usuarias. Las mujeres que llegan a nuestros dispositivos son la misma mujer que llega al CESFAM,
es la misma mujer que muchas veces llega al otro programa de otros, que llega a un OPD, por ejemplo. Entonces, cuando la red finalmente se va permeando de estos canales de comunicación y va bajando la información a la comunidad, es mucho más fácil, y probablemente las cifras que hemos ido mirando en el último tiempo a nivel local y en el fondo a nivel regional y a nivel nacional también tienen que ver con estos ejercicios de sinergia que hay entre las instituciones, pero también de cómo somos capaces de transmitir un mensaje desde los distintos puntos de acción, ¿ya? Y eso básicamente ha sido como nuestra pega en el último periodo. Bueno, muchas gracias a las dos profesoras, a la profesora Alejandra Illanes y a la directora Vanina, por la disposición que tuvieron hoy, tanto en sus presentaciones como luego al responder todas estas preguntas. Y también agradecerle a los asistentes por su motivación de participar y escuchar activamente a las profesoras. Ahora dejo el cierre a cargo de nuestra directora Camila, quien va a dar unas palabras finales. Muchas gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Natalia. Agradecemos como Centro de Estudio enormemente a las dos expositoras por su motivación y participación, por tocar un tema tan importante que es familia, que es en el fondo la base de nuestra sociedad. Y aprovechar también de agradecer a todos los asistentes, a todos los participantes hoy en día que participaron hoy en este medio virtual tan complicado. Todos nos estamos adaptando todavía, así que muchas gracias. Y dicho esto, damos por cerrada la jornada y aprovecho también de invitarlos a todos a los próximos eventos que el Centro de Estudio va a estar organizando, porque vamos a seguir organizando más conversatorios, una jornada. También tenemos el boletín, así que quedan todos invitados a seguir participando y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, bueno, y disponibles nosotras desde Cernamec a lo que requieran, y dejar la invitación, aprovecho, dejar la invitación a este público joven a que se sume a nuestras instancias de capacitación, de sensibilización. Es súper potente porque finalmente la juventud es agente de cambio. En los adultos ya es mucho más difícil poder generar instancias de reflexión en torno a la materia, lo que estamos conversando hoy día. Corresponsabilidad es una pega súper difícil hoy día en los adultos, pero sí es una instancia de cambio y una posibilidad real en gente joven.